6. Masturbación y sus desventajas respecto al coito. Un amplio estudio británico titulado Prevalence of Masturbation in Societal Factors estableció una curiosísima diferencia entre hombres y mujeres respecto a la masturbación. Al consultar sobre prácticas sexuales en las últimas 4 semanas, se observó que en el caso de los hombres, cuanto menor era la frecuencia de coito, mayor era la de masturbación. En cambio, en el caso de las mujeres, era la inversa. Es obvio que son tendencias generales y no se aplicarán a todos los casos particulares, pero los autores sugieren que para el hombre la masturbación suele actuar como un sustituto, mientras que para la mujer es más bien reflejo de un repertorio más amplio de conductas sexuales. ¿Quién sabe? Puede haber muchas otras interpretaciones. Por su enorme diversidad, la masturbación resulta difícil de analizar científicamente, pero sí encontramos algunos estudios interesantes. Por ejemplo, en encuestas que preguntan por qué nos masturbamos, el placer siempre es el mayoritario, pero en hombres suelen aparecer también el aburrimiento o aliviar tensiones. Y en un estudio con casi 1.900 mujeres, el 10% citaron reducir dolores menstruales, el 39% relajarse y el 32% conciliar el sueño. Hay quien dice que en las sociedades occidentales las mujeres se masturban más ahora que en épocas anteriores, pero la verdad es que es imposible corroborarlo de manera empírica. Las primeras encuestas generales sobre frecuencia de masturbación no llegaron hasta finales de los años 40 de la mano de Alfred Kinsey, quien publicó que el 95% de hombres y el 40% de mujeres se habían masturbado alguna vez en su vida. En una macroencuesta, a principios del siglo XXI, las cifras eran del 95% y el 71% respectivamente, lo cual parece indicar que la masturbación femenina sí es ahora más frecuente. De hecho, esa misma encuesta estableció que el 73% de hombres y el 37% de mujeres se habían masturbado en las últimas 4 semanas, y el 27% de hombres y el 8% de mujeres declaraban hacerlo como mínimo una vez cada 7 días. Evidentemente el rango de edad influye, y la Encuesta Nacional de Salud y Comportamiento Sexual publicada en 2010 en Estados Unidos desveló que casi el 50% de las veinteañeras se habían masturbado alguna vez durante el último mes, el 38% de las de 30 a 39, el 38% también entre 40 a 49, el 28% en las de 50 a 59, el 21% de las de 60 a 69 y el 11% las mayores de 70 años. En todas las franjas de edad, desde los 20 hasta los 50 años, los hombres estaban por encima del 60%, bajando al 55% de 50 a 59, el 42% de los de 60 a 69 y el 28% en mayores de 70 años. Aún intentando afinar por edades, la verdad es que estadísticas tan genéricas dicen poco y sirven más como curiosidad o para evaluar tendencias y comparar entre sociedades. Respecto de la diversidad individual, es obvio que los condicionantes externos y psicosociales influyen, pero sin duda también los endógenos. Un adolescente se masturbará más porque su pico de testosterona le hace fantasear con sexo constantemente, y está demostrado que las mujeres sin pareja se masturban más frecuentemente durante la ovulación y justo al final de la fase folicular, pocos días antes de ovular. Incluso el hecho de que muchas niñas empiecen a frotarse y sentir un placer genital antes de la pubertad, que de mayores interpretarán como un cierto tipo de masturbación infantil, podría estar condicionado por una etapa del desarrollo llamada adrenarche, hacia los 6 a 8 años de edad, cuando se experimenta un incremento de andrógenos. Este libro no ha cubierto el apasionante tema del desarrollo de la sexualidad infantil, en parte porque pocos investigadores se atreven a estudiarlo u opinar sobre ello. Pero cualquier pediatra explicará casos de madres que acuden asustadas al descubrir a sus hijas, es mucho más habitual en las niñas que en los niños, frotándose con objetos o moviendo las piernas y sonrojándose al tiempo que se quedan más relajadas. A título de ejemplo, la revista The Journal of Sexual Medicine publicaba en 2012 un caso de 2 niñas gemelas que decía textualmente: 2 hermanas gemelas de 11 meses de edad presentaron un comportamiento atípico que preocupaba a sus padres. Durante varias semanas subían sus piernas hacia el abdomen mientras estaban sentadas, se frotaban sus propias piernas juntas, gemían, tenían enrojecimiento facial, sudor y después se calmaban. El examen físico era normal. Las gemelas fueron diagnosticadas con masturbación infantil, IM. La IM no es una enfermedad sino una idiosincrasia comportamental, pero varias terapias y consejos fueron recomendados.
Si 11 meses nos parece muy pronto, pensemos que una revisión de la literatura publicada en la revista Pediatrics en 2005 establecía que los movimientos gratificantes podrían empezar fácilmente a los 2 meses de edad, siendo el pico de frecuencia, según los autores, a los 4 años. Claro que no es equivalente a lo que entendemos por masturbación, e incluso quizá no deberíamos llamarla así, pero, de nuevo, actuamos como si la sexualidad empezara en la pubertad, cuando resulta interesantísimo investigar su verdadero inicio, desarrollo y condicionantes durante la niñez. Masters y Johnson, por ejemplo, documentaron una enorme diversidad de métodos masturbatorios, sobre todo en mujeres, y relacionaron algunos con las primeras experiencias en el descubrimiento de la sexualidad. Describieron a chicos que desde muy jovencitos aprendieron a darse placer frotándose en el suelo y siempre que podían repetían la acción, o mujeres que estimulaban su clítoris con el apoyabrazos de su sillón o cojín preferido, porque así empezaron a sentir placer sexual de niñas y todavía de adultas era la manera más efectiva de alcanzar orgasmos. Más allá de que durante la masturbación algunas mujeres incluían penetración vaginal y otras no, existen infinidad de variopintas técnicas que se escapan a las pretensiones de este libro, como la utilización de los músculos pélvicos con las piernas cruzadas o restregarse de pie con el borde de la puerta. Quizá los frotamientos placenteros realizados de manera inconsciente en la niñez pueden recordar algunos comportamientos instintivos que observamos en el reino animal. Más allá de las típicas imágenes de primates masturbándose y gatos o perros en celo rozando sus genitales con todo lo que encuentren, si empezáramos a hablar de la naturaleza no pararíamos de relatar infinidad de curiosidades. Uno de los casos más peculiares es el de la ardilla promiscua de Namibia. Muchos biólogos establecen que ciertos animales se masturban para mejorar los parámetros de su semen ante posibles encuentros reproductivos, pero investigadores estadounidenses, analizando el comportamiento de esta ardilla africana, vieron que los machos solían masturbarse justo después del coito. La hipótesis de los autores fue que como las hembras en celo tenían sexo con unos 10 machos diferentes durante un periodo de 3 horas, el reflejo masturbatorio podía ser un cierto tipo de limpieza para evitar infecciones. De hecho, lo asociaban a que durante algunas infecciones genitales leves, los hombres sientan cierto picor asociado al deseo de masturbación. Hablando de cómo afecta la masturbación a la calidad del semen, la tan recurrente cuestión sobre si se gasta o por el contrario está más fresco, nos puede parecer una soberana tontería, pero resulta que sí está bien estudiada por clínicas con bancos de esperma. Un estudio retrospectivo con datos de 6.000 donantes analizó volumen total, concentración, movilidad y morfología del esperma y concluyó que lo óptimo es donar un día después de la última eyaculación. Por una parte, masturbarse reduce claramente la concentración de espermatozoides en el semen, pero por otra es una manera de eliminar los que con los días van deteriorándose. Como en las clínicas pueden elegir los espermatozoides con mayor movilidad, se suele pedir una abstinencia de 3 días. Puede parecer anacrónico decirlo, pero no está de más aseverar que la masturbación no conlleva ninguno de estos supuestos problemas de salud que algunas órdenes religiosas han utilizado como estrategia para infligir temor en los adolescentes. El origen del mito se remonta a 1758, cuando el médico suizo Simon August David Tissot de 1728 a 1797, publicó l'Unanisme dissertation sur les maladies produites par la masturbation, Onanismo, tratado sobre las enfermedades producidas por la masturbación. Allí enumeró varios supuestos problemas físicos asociados a la masturbación, que desde luego la ciencia ha desmentido, pero que por desgracia continúan siendo aireados por presiones generalmente de origen religioso. Lo curioso del caso es que puede resultar contraproducente, pues hay indicios de que la supresión conlleva más obsesiones mentales, incremento de fantasías y frustración que la aceptación de la masturbación como un acto natural. No querría que este texto fuera interpretado como una oda a la masturbación. Recuerdo que perfectamente al terapeuta Richard Krueger, especializado en casos de hipersexualidad, hablándome de pacientes que se masturbaban más de 10 veces al día y claramente tenían indicios de trastorno psiquiátrico y comportamiento obsesivo-compulsivo. Pero también me explicaba que a su consulta llegaban hombres atormentados porque sentían deseo de masturbarse varias veces a la semana, a quienes debía ayudar a asimilar que eso era absolutamente normal. Ahora bien,
Quizá la masturbación sí tenga leves efectos perniciosos a nivel psicológico. Una de las tesis más originales que he leído es la del controvertido sociólogo escocés Stuart Brody, quien ha realizado gran cantidad de investigaciones comparando diferentes aspectos de la masturbación y el coito, hasta concluir que el coito tiene efectos muchísimo más positivos, tanto físicos como mentales, que la masturbación. Stuart Brody es un caso peculiar entre la comunidad de investigadores de la sexualidad humana. Se trata de un prolífico autor que ha publicado influyentes estudios sobre factores culturales y riesgo de infección de VIH, pero que al mismo tiempo hay indicios de que lleva una investigación paralela sobre aspectos sexuales que no parece tan rigurosa. Brody ha publicado trabajos en los que asegura que se puede predecir si una mujer tiene orgasmos vaginales por la forma como camina, que las chicas cuyo labio superior de la boca se inclina hacia arriba alcanzan más orgasmos, que el sexo sin preservativo tiene efectos más positivos para la salud mental y que el orgasmo vaginal es más beneficioso que el clitoriano. Son artículos que han captado mucha atención mediática, pero que son tremendamente criticados por la mayoría de investigadores sobre sexualidad que he consultado. Dicen que la metodología de Brody deja mucho que desear, que extrae conclusiones exageradas y le acusan de pretender llamar la atención. Sin embargo, todos son trabajos publicados en revistas que pasan el filtro de revisión por pares o peer review, la mayoría en The Journal of Sexual Medicine, que es la revista sobre sexualidad humana con mayor factor de impacto. Comento esto porque incluso llegué a preguntar personalmente a Irving Goldstein, editor del JSM, por qué publicaban trabajos tan criticados. Su respuesta fue sencilla: ya lo sé, pero yo como editor no influyo en esto. Los artículos de Brody son revisados por pares y aprobados. Delicado. Mi reflexión es que a la medicina sexual todavía le falta un largo camino para establecerse como ciencia sólida, y que en muchos aspectos ideas preconcebidas y amiguismo todavía tienen más peso que datos experimentales. Pero más allá de esta reflexión que considero necesaria, el trabajo de Brody comparando la masturbación y el coito vaginal y analizando la importancia del contexto y la experiencia subjetiva en que se produce un orgasmo vaginal o solitario tiene puntos muy interesantes. En un primer estudio publicado en 2006, Brody vio que la liberación de prolactina, hormona relacionada con la saciedad y la satisfacción, era hasta 4 veces mayor tras el coito que en la masturbación, tanto en hombres como en mujeres. Según él, esto explicaba la mayor satisfacción física tras el sexo en pareja que en solitario. Pero Brody defiende que no es solo una medida química. Cuando pasaba encuestas con la Orgasmic Rating Scale o escala de valoración del orgasmo, observaba que los orgasmos vaginales siempre eran valorados como mejores que los producidos por masturbación. Brody argumenta que la investigación sexual no ha contemplado suficientemente la importancia del contexto en el que se genera el orgasmo. Refiriéndonos a las estadísticas con que abrimos el capítulo, asegura que cuando pregunta cuál es el motivo para masturbarse, las personas que tienen pareja estable responden con frecuencia que lo hacen por placer o para satisfacer a su pareja, mientras que las solteras responden que a menudo para descargar tensiones o por aburrimiento. En sus trabajos más controvertidos, Brody ha asociado una mejor salud mental a mayor frecuencia de coitos, PVI, Penile Vaginal Intercourse, pero no a más masturbación o sexo anal. En una revisión publicada en 2010 en el título The Relative Health Benefits of Different Sexual Activities, Brody argumenta que la frecuencia de masturbación está asociada a mayores índices de depresión, menor felicidad, menor amor dentro de la pareja, y asegura que las mujeres que experimentan orgasmos vaginales, definidos como orgasmos generados solo por el movimiento del pene dentro de la vagina, están más satisfechas con su salud mental que las mujeres que solo experimentan orgasmos por estimulación clitoriana directa. En una línea peligrosa, Brody menciona inmadurez de mecanismos psicológicos de defensa. Habla de que la estimulación vaginal tiene propiedades analgésicas mayores que la clitoriana, que ayuda a mantener en forma la musculatura pélvica, y que la presencia del componente seminal prostaglandina PGE1 en la vagina después de la eyaculación puede mantener el flujo sanguíneo y la oxigenación vaginal, mejorando así la respuesta sexual, la salud vaginal y quizá la salud general. Usar preservativos priva a las mujeres de estos beneficios. Asegura también que la calidad y el volumen de semen eyaculado es mayor tras el coito que la masturbación y que el sexo vaginal es mejor para la salud cardiovascular.
Esta última conclusión está reforzada por un estudio publicado en 2012 por el propio Brody, en el que midió la frecuencia cardíaca en reposo durante 5 minutos de 143 hombres y mujeres, preguntándoles a continuación sobre la frecuencia de varios de sus comportamientos sexuales en el último mes. La variabilidad del ritmo cardíaco en reposo es un marcador de salud y longevidad, y las únicas mejoras observadas fueron en frecuencia de coitos en hombres, no por masturbación, y de orgasmos vaginales en mujeres, sea por coito o masturbación, pero no con estimulación exclusivamente clitoriana. En realidad, la tesis defendida por Brody es que el coito vaginal es el único comportamiento sexual asociado a beneficios físicos y psicológicos, y que la masturbación o el sexo anal oscilan desde la neutralidad a la problemática. ¿Quién sabe? Quizás sí que coito y masturbación sean mucho más diferentes de lo que en principio nos puede parecer. Las ideas de Brody son controvertidas, pero tienen cierto respaldo experimental. Lo que ocurre es que en ciencia las hipótesis solo se aceptan a través de estudios independientes que logren replicar los resultados, y parece que en este caso todavía tendremos que esperar. 7. Vibradores, lubricantes y afrodisíacos para aumentar el placer sexual. Una mañana, Pablo estaba en pleno acto con una amiga y de repente su móvil, que estaba encima de la cama, empezó a vibrar. «Don't worry about it», dijo Helen. Pero Pablo paró y puso su cara pícara. «What's up?», preguntó Helen. «Nothing», respondió Pablo. «Tell me», exigió Helen con una sonrisa. 2 segundos de pausa y a Pablo no se le ocurre nada más que coger su teléfono vibrando y ponerlo en el clítoris de Helen mientras trataba de retomar la relación. Helen se echó a reír, se revolvió y tuvieron que parar varios minutos hasta que cesaron las carcajadas. Después de eso, Helen tuvo el orgasmo más rápido e intenso que Pablo recordara. Lástima que fuera el último. Explico la anécdota para ilustrar 2 cosas. La risa facilita el sexo por ser una fuente de relajación muscular, nerviosa y emocional que además nos predispone mentalmente a disfrutar. E incorporar un pequeñito vibrador al coito puede ser muy útil para las mujeres que necesitan estimulación clitoriana para llegar al orgasmo. Es obvio que ciertas posturas sexuales pueden hacer la misma función, pero un anillo vibrador colocado en el pene del hombre o un pequeño aparatito en manos de la mujer puede incrementar enormemente el gozo sexual. De hecho, en un estudio publicado en 2009 por investigadores de la Universidad de Indiana y el Instituto Kinsey, con datos de 3.800 mujeres de entre 18 y 60 años, concluyó que el 52,5% de las mujeres habían utilizado vibradores y la mayoría tanto para masturbarse como durante el sexo en pareja. El estudio constató que el uso de vibradores está claramente en aumento y lo asoció a mejores índices de excitación, lubricación, deseo y orgasmo. Si ya utilizáis vibradores, esto no os resulta nada nuevo, pero si sois del 47,5% de mujeres restante, quizá os pueda resultar curioso probarlo. En realidad, lo de los vibradores es bastante simple, y aunque muchas chicas lo definan como mágicos y aseguren que, a diferencia de los hombres, no fallan nunca, no creáis que hay tanta magia ni ciencia en ello. En el Congreso de Medicina Sexual pregunté a las expertas de Lilly si para el diseño tenían en cuenta aspectos fisiológicos y me respondieron que eran más bien estéticos. Quizá lo más curioso de los vibradores es que nacieron como herramienta médica para curar la histeria. Desde una perspectiva extremadamente sexista, a finales del siglo XIX los médicos asumían que las mujeres no se masturbaban y que estando solteras no podían descargar la tensión sexual como hacían los hombres. Esta tensión por falta de sexo podía acumularse llegando a causar histeria, y por ello diseñaron unas máquinas que liberaran tensiones a base de orgasmos. Fueron los primeros vibradores. Los que vinieron después serían utensilios que en realidad no estaban pensados para ese fin. El ejemplo más clásico es el masajeador de espalda Hitachi Magic Wand, un aparato largo con una bola final vibrante diseñado para darse uno mismo masajes en la espalda, pero que tras comprobar su efecto muchas mujeres decidieron explorar con grata sorpresa en otras áreas de su cuerpo. Décadas después, el modelo clásico del Hitachi Magic Wand todavía se vende en sex shops y tiendas especializadas. Si te das una vuelta online o por una de esas tiendas, comprobarás la gran diversidad de formas, tamaños, texturas, materiales e intensidades de vibradores y juguetes sexuales que hay en el mercado, tanto para mujeres como hombres, heterosexuales u homosexuales, para disfrutar solos o acompañados. Quizá uno de los más famosos es el Rabbit, popularizado en la serie Sexo en Nueva York,
que además de hacer cosquillas en el clítoris con unas orejitas de conejo, tiene un dildo que da vueltas dentro de la vagina a diferentes velocidades. En realidad, es una manera de presionar el punto G con una intensidad que quizá una mujer sola o con la penetración de su compañero no lograría. La estimulación del punto G, generalmente situado a 3 o 4 centímetros de la entrada, en la parte superior de la vagina, debe empezar suave como una caricia, pero para aumentar el placer debe presionarse poco a poco con más fuerza, y eso es más fácil de conseguir con dildos que con los dedos o el pene. De hecho, los sexólogos argumentan que una función de los juguetes sexuales y la masturbación es aprender sobre las reacciones del propio cuerpo y que explorar qué produce más placer es fundamental para tener una vida sexual sana y para tomar la iniciativa en la relación de pareja. Hay muchas mujeres que ha avanzado el coito necesitan que movimiento e intensidad sean muy precisos para alcanzar el orgasmo y es muy conveniente que en ese momento tomen el control del ritmo y la posición corporal. Pero para eso deben conocer bien su propia respuesta genital. Según un amplio estudio publicado en 2009, entre varios motivos, el 55% de las mujeres reconocen que empezaron a utilizar vibradores solo por curiosidad, un tercio para facilitar el orgasmo y un 27% porque sus parejas se lo pedían. Pero la gran mayoría opinó que habían contribuido a mejorar su vida sexual. Algo parecido ocurre con los lubricantes. En un estudio de la Universidad de Indiana publicado en 2011 y dirigido por Debbie Herbenick, los investigadores seleccionaron a 2.453 voluntarias y les asignaron 6 tipos diferentes de lubricantes para que los probaran en masturbación y coito, anal y vaginal, durante 5 semanas. Es el mayor estudio sobre lubricantes realizado hasta la fecha y constató que su uso mejoraba muchísimo las experiencias sexuales no solo en mujeres que sufrían sequedad vaginal o dispareunia, dolor durante la penetración, sino en casi todas cuyo nivel de lubricación no era muy cuantioso. También se comprobó que, aunque se dieron pocos casos, los lubricantes acuosos provocaron menos síntomas vaginales que los basados en silicona. Los de silicona se mantienen más tiempo en los genitales que los acuosos porque estos últimos se reabsorben más fácilmente, pero los autores del estudio sugieren que cada persona experimente con el tipo, la cantidad y el momento en el cual utilizar lubricación externa. También hay opciones de líquidos que generan calorcito en los genitales y otros que aseguran aumentar el flujo sanguíneo, la excitación y la sensibilidad. Según los expertos, usar lubricantes es de lo más sencillo que se puede hacer para mejorar el placer sexual. El concepto afrodisíaco es muy amplio, va más allá de los remedios para la erección, y la verdad es que tiene lógica pensar que ciertas sustancias naturales puedan tener efectos positivos en la respuesta sexual. Está claro que hay alimentos y compuestos naturales que pueden generar vasodilatación, aumentar el flujo sanguíneo y facilitar la excitación genital. El yohimbe y el aminoácido L-arginina, por ejemplo, han pasado la prueba de los estudios clínicos comparándolos con placebos. Tampoco es descabellado imaginar que algunas sustancias aumenten los niveles de testosterona o dopamina y favorezcan el deseo sexual, y otras que incrementen momentáneamente nuestra energía y vitalidad, haciéndonos sentir más predispuestos. O, sin ir más lejos, en una definición más amplia, el alcohol o la marihuana podrían considerarse afrodisíacos por disminuir la inhibición y, en el caso de la segunda, además aumentar la sensibilidad. Claro que la compañía y la conversación durante una cena romántica pueden afectar más al estímulo sexual que la comida en sí, pero no es para nada ilógico pensar que algunos alimentos específicos o medicinas tradicionales puedan contribuir químicamente en el interior de nuestro cuerpo a incrementar la vasodilatación, mejorar nuestro estado anímico y potenciar el deseo sexual, ya sea disminuyendo la inhibición o aumentando la excitación. Lo que ocurre es que en las herboristerías y en Internet hay muchos productos con grandes afirmaciones, pero poquísimos estudios científicos que hayan analizado los efectos secundarios o confirmen su efectividad. Para más INRI, una investigación publicada en abril de 2012 analizó 9 suplementos dietéticos a base de hierbas ofrecidos como tratamientos para la erección y determinó que 4 de ellos estaban adulterados con análogos del sildenafil, Viagra, y 3 con diferentes fármacos recetados para la disfunción eréctil. Así que sí, los productos naturales funcionan, pero los sintéticos también, y quizá incluso mejor.
En uno de los pocos ensayos clínicos realizados, la reconocida investigadora Cindy Meston comprobó que el alcaloide yohimbina, extraído de un árbol llamado Corinanthe yohimbe, sí aumentaba significativamente más que el placebo el flujo vaginal en mujeres expuestas a imágenes eróticas. Sin embargo, el extracto del ginkgo biloba, propuesto también como potente afrodisíaco, no mejoraba más que el placebo la respuesta sexual femenina. El efecto del placebo es tremendamente interesante, pues la propia Cindy Meston ha comprobado que el suministro de placebo sin principio activo aumenta el deseo y la excitación, y tiene efectos muy positivos en ciertos casos de disfunción sexual. Sin duda, la mente influye en el sistema nervioso, la relajación y el estado anímico. En consecuencia, aunque sea por efecto placebo y sugestión, muchos productos naturales realmente pueden funcionar en situaciones concretas. El gran riesgo es que el yohimbina, por ejemplo, es tóxico en grandes cantidades y la inmensa mayoría de los productos naturales no han pasado ensayos para evaluar efectos secundarios en dosis altas. También es importante recordar que la queja más común en mujeres es la falta de deseo sexual, no los problemas de lubricación, que se pueden solucionar fácilmente con lubricantes, ni el flujo sanguíneo en genitales, que no es tan determinante como en el caso de los hombres. En el sexo masculino ocurre lo contrario y el problema más frecuente no es la falta de deseo, sino la insuficiente excitación y erección. En estos casos, sustancias vasodilatadoras que intervienen en la producción de óxido nítrico como la arginina, el ginseng o el yohimbina, entre muchos otros, sí podrían funcionar, sin duda con una menor eficacia que la Viagra o fármacos análogos, pero su efecto en la respuesta sexual femenina sería muchísimo más irrelevante. Los afrodisíacos no son un mito, pero el clásico chocolate o vasito de vino que mejora nuestro humor y aumenta la sensación de bienestar continuarían siendo, junto con placebos de distinto origen, una de las mejores opciones para facilitar el encuentro sexual. Y no estoy simplificando. De hecho, más que preocuparnos por los efectos afrodisíacos de ciertas comidas, merece la pena considerar los antiafrodisíacos de tener el estómago lleno y pesado o la mente nublada. 8. El traicionero efecto del alcohol en la excitación y el orgasmo. A muchas chicas os habrá pasado un montón de veces. Tomáis una copa, 2, 3 o hasta 4 y os sentís eufóricas, desinhibidas, con pensamientos pícaros, sangre alterada y tremendamente atraídas por ese chico de mirada juguetona que os intenta seducir. Una copa más tarde os vais a la cama con él y ya sea novio, marido, amante, amigo o recién conocido, a pesar de estar la mar de relajadas, sensibles, excitadas y vigorosas, os cuesta sobremanera llegar al orgasmo. En ocasiones incluso no lográis alcanzarlo. Es la trampa del engañoso efecto del alcohol. El alcohol es un poderoso depresivo del sistema nervioso central que interfiere con los receptores del neurotransmisor GABA, ácido gamma-aminobutírico, provocando una inhibición generalizada de la excitabilidad neuronal. En otras palabras, hace que todo el cerebro funcione más lento. Eso implica que si tras tomar un poquito más de la cuenta os sentís con mayor deseo de contacto íntimo, en realidad no es por estar genital ni neuroquímicamente más excitados, sino por estar mentalmente desinhibidos. La disminución de actividad cerebral reduce el autocontrol. Sin embargo, aunque no lo parezca, también la respuesta fisiológica de excitación. Es cierto que el efecto neto tras varias copas es sentirse subjetivamente más excitado, pero si midieran el flujo sanguíneo en la vagina de las chicas, y experimentalmente lo han hecho, verían que es significativamente menor que si no hubieran tomado alcohol. La excitación física se reduce, y junto a la dificultad de activar el sistema nervioso simpático en estado de embriaguez, cuesta mucho más alcanzar el orgasmo, y en los chicos ocurre lo mismo. En dosis moderadas, el alcohol es efectivamente uno de los afrodisíacos más infalibles que existen. Tomar un par de cervezas desinhibe, genera euforia, relaja tensiones físicas y emocionales y facilita el disfrute sexual, pero si nos pasamos un poquito llegamos a esa especie de paradoja que consiste en sentirse muy excitado pero tener dificultades para alcanzar el clímax. El contexto en que se bebe es importante y no todo el mundo reacciona de la misma manera, pero el efecto está más que demostrado. En la revisión de bibliografía científica publicada en 2011,
Women's Sexual Arousal, Effects of High Alcohol Dosage and Self-Control Instructions, investigadores de la Universidad de Washington y el Instituto Kinsey concluyeron que de los 8 estudios metodológicamente mejor realizados sobre efectos del consumo del alcohol en la respuesta sexual femenina, 5 observaron que tras tomar cantidades moderadas de alcohol disminuye la lubricación y el flujo sanguíneo en la vagina. En cambio, de los 15 estudios que analizaron la percepción subjetiva de excitación, 13 concluyeron que el alcohol la aumenta, es decir, están mentalmente más excitadas y menos físicamente. Además de esta revisión de bibliografía, los investigadores hicieron varios estudios por su cuenta. En el primero seleccionaron a 78 estudiantes universitarias de entre 21 y 35 años que eran bebedoras ocasionales, sin problemas físicos o mentales, sin pareja pero interesadas en chicos, y les plantearon un curioso experimento. Debían llegar al laboratorio sin haber bebido alcohol en las últimas 24 horas ni haber comido nada en las últimas 3. Tras comprobar que no estaban embarazadas ni menstruando, en este segundo caso el experimento se realizaba otro día, las separaban en 2 grupos. El primero tomaría poco a poco un combinado formado por una parte de vodka por 4 de zumo de naranja, hasta alcanzar el 0.08% de alcohol en sangre, BAC. Esto equivale a 0,82 mililitros de alcohol por kilo, o en términos más coloquiales, a estar un pelín alegres. El segundo grupo tomaría la misma cantidad de zumo de naranja, pero sin aditivos. Entonces se irían a una sola, se sentarían con las piernas levantadas frente a un televisor y les introducirían un fotopletismógrafo vaginal, una especie de tampón que tras enviar pulsos de luz y captar la intensidad lumínica rebotada por las paredes vaginales, mediría los cambios de flujo sanguíneo en sus genitales. Una vez que estaban cómodas y relajadas, aparecía en la pantalla un documental sobre pajaritos que duraba 2 minutos y medio, y a continuación les proyectaban 6 minutos de un video erótico que en estudios previos había demostrado ser excitante para mujeres. Tanto el grupo que había tomado alcohol como el que tomó zumo los dividieron en 2 subgrupos. De estos, la mitad de las chicas debía esforzarse en intentar evitar la excitación durante la proyección de las imágenes eróticas, y la otra mitad en maximizarla. Varios estudios previos demostraban que las mujeres tenían mejor control mental sobre su respuesta genital que los hombres, y los investigadores querían comprobar si el alcohol afectaba a dicha capacidad. Al finalizar la prueba, y mientras las dejaban descansar en una sala hasta que el nivel de alcohol bajara hasta el 0,03%, les daban $15 por hora y les preguntaban por sus impresiones subjetivas, sobre si se habían excitado más o menos. Con ello analizarían la correlación de esta percepción mental con la respuesta fisiológica. Los investigadores realizaron otro estudio idéntico con otras 74 mujeres, pero con la diferencia de que el grado de intoxicación era significativamente mayor alcanzado los 1.25 mililitros de alcohol por kilo de masa corporal, una cantidad que ya inhibe algunas funciones del sistema nervioso central. De ambos estudios se extrajeron varias conclusiones. Por una parte, las chicas que bebieron poco continuaban siendo casi tan capaces como las que tomaron zumo de maximizar o inhibir su respuesta genital frente a imágenes eróticas, pero las que consumieron dosis elevadas de alcohol perdieron esta capacidad. De hecho, la diferencia de excitación entre las chicas ebrias del segundo experimento, que debían aumentar su deseo, y las que debían disminuirlo, fue poquísima. Respecto al nivel total de excitación física, sí se observó que las chicas del primer estudio que habían tomado un poco de alcohol y tenían la instrucción de maximizar su deseo, alcanzaban el pico más alto de excitación más rápido que los controles que no habían bebido. Es decir, que un poco de alcohol facilitaba la respuesta genital, pero en el grupo de dosis altos este efecto desapareció e incluso se observó una disminución global de la excitación física. Respecto a las diferencias entre percepción subjetiva y respuesta genital, estas sí se produjeron en la mayoría de chicas de todos los grupos, pero contrariamente a lo que decíamos antes, el consumo de alcohol no parecía hacerlas sentir más excitadas de lo que realmente estaban. Los autores del estudio justifican este efecto diciendo que el contexto de laboratorio podría ser importante y no representativo de una encuesta real. Podría, dicen. Un par de años antes, los mismos investigadores habían realizado un experimento parecido con chicos.
Seleccionaron 125 estudiantes, intoxicaron a la mitad de ellos hasta alcanzar un 0,10% de alcohol en sangre. Véase, el límite para conducir en España es 0,05%. Dieron zumo de naranja a la otra mitad y con un pletisumógrafo en su pene, cilindro que mide el cambio de grosor, les pasaron primero el documental de pajaritos durante 2 minutos y medio y videos eróticos después. También pidieron a la mitad de chicos de cada grupo, control e intoxicado, que intentaran potenciar su excitación y a la otra mitad que intentaran frenarla. Por una vez, los resultados fueron más interesantes que en las chicas. Como era de esperar, el tiempo inicial requerido para pasar del estado basal a un crecimiento de pene del 5%, iniciar la erección, sí era más corto entre los sobrios que entre los intoxicados. Sin embargo, el tiempo final para alcanzar el pico de erección era casi idéntico. Solo tardaba un poquito más en los que habían tomado el cubata de laboratorio. Pero además, en los que estaban sobrios, la diferencia entre pretender frenar la erección o estimularla era muy significativa y tenían bastante control sobre la respuesta de su pene. En cambio, entre los borrachillos prácticamente no había diferencias. De hecho, la erección empezaba antes en los intoxicados que pretendían controlarse que entre los sobrios que estaban intentando lo mismo. Interesantes reflexiones. La otra conclusión de los autores del trabajo era que en chicos sanos las dosis moderadamente altas de alcohol no interferían en la erección. Los problemas de erección están harto demostrados para grandes dosis de alcohol y por efectos cardiovasculares en bebedores frecuentes, pero si en condiciones de consumo más moderado hay gatillazo, será por otras desmotivaciones, no por un efecto fisiológico directo. Ya no sirve como excusa. 9. Motivaciones para el sexo anal. Otro jarro de agua fría durante el Congreso de Medicina Sexual en Chicago llegó cuando tras una conferencia me acerqué a un grupo de científicos y dije: acabo de salir de una sesión que me ha parecido interesantísima sobre anodispareunia, dolor por penetración en el ano. A uno de los presentes se le ocurrió responder: claro que duele, no está diseñado para eso. El resto sonrió y yo, después de tanto falocentrismo y normatividad en el evento, no pude contenerme de replicar: bueno, el sexo anal es una práctica habitual para la mayoría de los hombres gays. Se está disparando entre la población heterosexual y casi la mitad de las mujeres entre 25 y 30 años ha tenido coito anal en alguna ocasión. Creo que la medicina sexual sí debería contemplarlo, por mucho que a cierta gente pueda parecerle inapropiado. Claro. Obtuve como respuesta poco convincente de un estadounidense, en cuyo país había hasta 2010 estados con leyes que contemplaban la prohibición del sexo anal bajo cualquier circunstancia, y 3, Kansas, Oklahoma y Texas, que lo prohibían solo entre parejas homosexuales. Obvio que dichas leyes ya no se aplicaban, pero durante los años 90 todavía hubo algunos sonados casos de denuncias a parejas gays por sodomía. Disquisiciones aparte, el estudio presentado en el Congreso analizaba la frecuencia de dolor anal en una muestra de 1.190 homosexuales belgas. Los resultados fueron que el 41% no sentía dolor alguno, pero el 32.7% de ellos sí sentía un dolor suave, el 17.2% de suave a moderado, el 4% moderado y el 1.8% severo. Profundizando en los resultados se observó que cuanta mayor experiencia, menos dolor, pero que había un sector de la población en el que el dolor estaba siempre presente y que muy a menudo les impedía mantener relaciones satisfactorias. También se documentó que el 28,2% practicaban habitualmente el baitbreaking o sexo anal sin preservativo, a pesar de que el riesgo de contagio de VIH es 20 veces mayor por coito anal que vaginal. Estas conductas de riesgo o aspectos como los crecientes casos de cáncer anal por virus del papiloma humano es lo que más preocupa a los científicos que investigan este tipo de práctica entre hombres que tienen sexo con hombres, expresión que utilizan para no limitar el sexo anal a la población que se define como homosexual. Solo unos pocos investigadores están empezando a abordar aspectos del sexo anal en parejas hetero, y es extraño, porque los números son contundentes. Según datos del Instituto Kinsey, el 46% de mujeres estadounidenses de 25 a 29 años ha practicado el coito anal en alguna ocasión. Si nos fijamos por franja de edades, observamos un hecho curioso.
el porcentaje de mujeres que han tenido sexo anal alguna vez en su vida decrece a un 35% en las de 50-59, al 30% en las de 60-69 y al 21% a partir de más de 60 años. La interpretación es muy obvia. El sexo anal heterosexual se está normalizando y es mucho más frecuente en la actualidad de lo que era hace unas décadas. Eso sí, confiamos en los resultados, ya que un estudio publicado en 1999 que analizaba en qué grado la gente miente en encuestas sobre temas espinosos demostró que la proporción de mujeres adultas que ocultan haber tenido sexo anal es mayor que las que ocultan haber abortado. Sin duda, es un tema tabú. Otros datos interesantes son que entre las personas que han practicado sexo anal en los últimos 12 meses, el 69% de hombres y el 73% de mujeres lo hicieron en el contexto de una relación estable, y que, según una encuesta de 2003, el 58% de mujeres lo hicieron por primera vez a petición de sus parejas. Otro estudio con 2.357 heterosexuales que habían practicado sexo anal en los últimos 3 meses reveló que solo el 27% había utilizado preservativo en todo momento y el 63% nunca. Esto es algo que preocupa sobremanera a los investigadores, pues según otras encuestas, casi la mitad de estudiantes, hombres y mujeres, consideraban el sexo anal menos peligroso que el vaginal en cuanto a enfermedades de transmisión sexual. Y es todo lo contrario. El tipo de tejido epitelial, la mayor frecuencia de lesiones y las respuestas inflamatorias que se producen durante el sexo anal lo hacen mucho más arriesgado. Pero, ¿por qué las parejas heteros practican sexo anal y lo hacen más ahora que hace unas décadas? Evidentemente, en lo segundo, la pornografía ha tenido un rol muy importante. Si bien no hay datos para corroborarlo, estamos más expuestos a imágenes de sexo anal y eso genera que más personas se interesen en probarlo. Pero además de la curiosidad, la razón clásica de mantener la virginidad y evitar el embarazo continúa siendo válida entre algunos adolescentes. En un estudio estadounidense publicado en 1999, el 19% de los universitarios opinaba que el coito anal no era propiamente sexo y que practicarlo no implicaba perder la virginidad. Sin duda, el otro gran motivo por el que muchas parejas realizan el coito anal es simplemente porque les resulta placentero. ¿En qué sentido? No hay mucha bibliografía científica al respecto, pero Kim McBride, de la Universidad de Indiana, revisó diferentes estudios para establecer 6 grandes grupos de razones por las que la gente decía que le gustaba el sexo anal. Eran 1. Intimidad y confianza. Algunas personas asocian el sexo anal a una práctica que solo harían con alguien de mucha confianza. 2. Búsqueda de diversidad y nuevas sensaciones. 3. Se asocia a juegos de control y dominación. 4. El erotismo aumentado por romper tabúes. 5. El dolor puede generar placer. Para muchas personas en estados de alta excitación sexual, un poco de dolor resulta placentero. Y 6. Es una práctica más dentro de la relación sexual de pareja. La visión más conservadora del sexo anal entre heterosexuales lo concibe simplemente como una versión atípica y más peligrosa que el coito vaginal, pero claramente para muchas personas resulta algo más excitante psicológicamente, con toda la preparación y confianza que conlleva. Puede ser considerado como más íntimo y genera un tipo diferente de placer. El ano es una zona erógena con terminaciones nerviosas independientes cuya estimulación puede resultar gratificante, que además en los hombres permite acceder a la próstata. Uno de los pocos investigadores que está profundizando en el sexo anal entre población heterosexual es el sociólogo croata Alexander Sturhofer, a quien entrevisté durante el encuentro de la Academia Internacional de Investigación Sexual en Portugal, donde presentaba sus interesantísimos estudios sobre percepciones del sexo anal en mujeres. En un primer estudio, Sasha encuestó a más de 2.000 mujeres de 18 a 30 años de edad y vio que el 63% habían tenido alguna experiencia de sexo anal. Pero Sasha encontró algo peculiar. Si bien la mitad reconoció que su primera vez tuvo que ser interrumpida por dolor intenso, la mayoría de ellas repitieron la práctica. De hecho, de las 505 mujeres que declararon haber practicado sexo anal 2 o más veces durante el último año, un 9% lo hacía a pesar de sentir un dolor severo que podía clasificarse como anodispareunia. Entonces, ¿por qué lo hacían? Sasha quiso profundizar en este aspecto y realizó otro estudio preguntando específicamente sobre el dolor durante el coito anal. En el momento de escribir estas líneas, el artículo está en revisión, pero Sasha me explicó que había 3 grandes grupos de mujeres entre las que han probado sexo anal.
Aproximadamente una cuarta parte de ellas no siente dolor alguno y lo practican sin problema. Un 40% experimentan dolor intenso y evitan practicarlo. Y aproximadamente un tercio les duele, pero les gusta porque erotizan el dolor. Este último grupo es el más interesante según Sasha, y un ejemplo clarísimo de que el placer sexual depende no solo de la sensación física, sino del contexto en el que la vivamos. Un hombre hetero puede desear tener sexo anal con su pareja por morbo o por sentir una presión diferente durante la penetración, y una mujer disfrutarlo también por placer o por la carga erótica que conlleva. No es simplemente una versión del coito vaginal. De hecho, el placer físico es otro punto interesante. En el caso de los hombres, la penetración anal con el pene, los dedos o dildos es placentera por el estímulo interno de la próstata, y esto vale tanto para gays como para heterosexuales. Un hombre puede perfectamente disfrutar recibiendo penetración anal sin que le atraigan los hombres en absoluto. Para algunos, la estimulación prostática es muy placentera y puede conducir al orgasmo y a la eyaculación. Pero, ¿por qué resulta también físicamente placentero para ciertas mujeres, llegando unas pocas incluso al orgasmo? La erotización es un factor, y las fibras sensoriales alrededor del ano otro. Pero lo más novedoso son los estudios con sonogramas que se están realizando para determinar si durante la penetración anal se pueden alcanzar algunas estructuras internas del clítoris. Son estudios no finalizados todavía, pero de confirmarse explicarían que unas chicas sientan tanto placer asociado al sexo anal, mientras que a otras les genera más bien indiferencia. ¿Quién sabe si además de insistir en la imprescindible lubricación, mejor los acuosos que de silicona, el relax, hay varios músculos en el ano, unos que podemos relajar voluntariamente y otros que solo estarán relajados cuando el resto de tu cuerpo también lo esté? Respirad hondo. La necesaria estimulación preliminar con dedos o juguetes, lubricados y con un preservativo, la importantísima pulcritud, sí, eso es un ano, el uso obligado de preservativo, como ya explicado, por las características del tejido y microlesiones que se producen, el contagio de VIH, del virus del papiloma humano y otras enfermedades es mucho más frecuente. Y la negativa absoluta a cualquier tipo de presión o forcejeo. La fisiología propondrá algunas posturas o prácticas que favorezcan la satisfacción durante el coito anal, una de las prácticas sexuales que más está aumentando entre la población y para la que más educación, especialmente en adolescentes guiados por la irreal pornografía, hace falta. De hecho, quiero terminar con otra especulación, hipótesis o reto para la ciencia que ningún investigador me ha respondido todavía. De la misma manera que el nervio pélvico y el pudendo estimulan el pene, el clítoris y la parte externa de la vagina, pero algunas mujeres logran tener un orgasmo que definen como más profundo o menos localizado por estimulación de las zonas más internas de la vagina, donde llega el nervio hipogástrico, algunos hombres también sienten el orgasmo por estimulación de la próstata como más corporal. Y recordando que la fisiología entre hombres y mujeres es en realidad mucho más parecida de lo que creíamos, ¿quién sabe si el orgasmo masculino por estimulación de la próstata podría ser relativamente parecido al vaginal? 10. El tamaño del pene sí importa, el del clítoris no. ¿Qué manía con el tamaño del pene? Si donde hay diversidad de verdad es en el del clítoris. Un estudio publicado en 2005 por ginecólogos británicos reclutó a 50 mujeres premenopáusicas que no habían sido sometidas a cirugía ni tratamientos hormonales y determinó que el rango de longitud del clítoris oscilaba entre los 0.5 centímetros y los 3.5 centímetros, diferencias de hasta 7 veces en una muestra de solo 50 mujeres, y sin recurrir a casos excepcionales descritos en la literatura médica de clítoris de 6 centímetros y 7 centímetros. La media era de 1,9 centímetros de longitud y 0,5 centímetros de grosor, con una variabilidad de anchura desde 3 milímetros a 1 centímetro. Este trabajo confirma otros pocos anteriores que demostraron que las variaciones de tamaño del clítoris femenino son muchísimo más amplias que las del pene masculino. De hecho, una diferencia sustancial respecto al pene es que el clítoris sí puede cambiar significativamente de tamaño durante la vida adulta. Esto se debe a que el clítoris tiene receptores de testosterona y las fluctuaciones de esta hormona pueden hacerla crecer o reducirse. El efecto es muy claro en los transexuales que empiezan a tomar andrógenos o en las mujeres que usan cremas de testosterona por vía tópica como supuesto remedio a la falta de deseo y observan cómo en relativamente poco tiempo su clítoris aumenta de manera considerable.
Es muy especulativo y todavía no hay ningún estudio que lo confirme, pero se dice que el hecho de que la píldora anticonceptiva disminuya los niveles de testosterona podría hacer que el clítoris también se empequeñeciera un poco. Dicho esto, resulta importante aclarar que el tamaño no afecta en absoluto a la sensibilidad ni la función sexual. La cantidad de terminaciones nerviosas son las mismas en un clítoris más grande o pequeño, y de verdad no hay distinción. El estudio británico también encontró diferencias significativas en la distancia del clítoris a la uretra, mínimo 1,6 centímetros, máximo 4,5 centímetros, en el color de los genitales externos femeninos y la mayoría eran más oscuros que la piel de alrededor, pero en un 18% de las mujeres tenían el mismo tono, y en el tamaño de los labios vaginales. Los labios mayores no variaban demasiado, pero los internos podían fluctuar entre los 2 centímetros y 10 centímetros de longitud, y los 0,7 centímetros y 5 centímetros de anchura. Esto merece atención, pues unos labios internos muy grandes pueden generar molestias físicas o incomodidad en algunas mujeres, y las operaciones quirúrgicas para reducirlos son muy sencillas y están en constante aumento. En una revisión de literatura científica sobre cirugía genital cosmética publicada en 2011 en The Journal of Sexual Medicine, se estableció que los índices de satisfacción de las pacientes tras la operación son del 90 al 95% y que un 80-85% notó mejoras en sus relaciones sexuales. La labiaplastia es lo más habitual, pero también hay reducción del capuchón clitoriano o perineoplastia para fortalecer los músculos vaginales que con la edad y los partos hayan podido quedar. Si a todo esto le añadimos la diversidad del vello púbico y sus modificaciones, un estudio del Instituto Kinsey concluyó que el 21% de estadounidenses de 18 a 24 años lo depilan completamente, que el porcentaje va disminuyendo con la edad y que la depilación total está asociada, sin establecer causalidad, a mejores índices de satisfacción sexual. Queda claro que la diversidad en los genitales femeninos es muchísimo más amplia que en el pene masculino, pero como son las preguntas falocéntricas las que todavía dominan las conversaciones, veamos qué mitos y realidades existen sobre el tamaño del pene y su importancia en la relación sexual. El grosor influye más que la longitud. Si formáis parte del 45% de hombres que no se sienten del todo satisfechos con el tamaño de su pene, desdramatizad y comparaos con los gorilas. Con sus 200 kilos de músculo y aspecto desafiante, el machote gorila tiene un ridículo tapón de boli de 3 a 4 centímetros. Para lo poco que lo utiliza, ya le sirve. Como las hembras gorilas no son quienes escogen, sino que los machos deciden a base de golpes quién será el dueño del harén e impedirá a lo bruto que el resto copule con sus concubinas, pues evolutivamente mejor desarrollar músculo y evitar gastos innecesarios de energía. Los testículos de gorila son 2 cacahuetes prácticamente indistinguibles. Bonobos o chimpancés, mucho más emparentados con nosotros, tienen penes y sobre todo testículos mucho mayores, pero el falo humano es el mayor de todos los primates. ¿Por qué? Varios motivos. Por un lado, caminar de pie y tenerlo expuesto lo convirtió en un signo de atracción sexual similar al pecho femenino. Las mujeres son las únicas primates cuyos pechos están inflados fuera de la lactancia, y la biología evolutiva explica que se mantuvieron así como reclamo sexual. Otro motivo es que con el pasado promiscuo que tuvo nuestra especie, los penes grandes y esa peculiar forma achampiñonada del glande eran mucho más útiles para retirar de la vagina de la mujer el semen del individuo anterior que había fornicado con ella. Se especula que por esta función de retirar esperma ajeno, nuestros coitos son más largos y requieren más entradas y salidas hasta alcanzar el reflejo eyaculatorio que los tristes escasos segundos de los gorilas. También, por eso la composición del semen no es uniforme. En las primeras gotas de la eyaculación tenemos sustancias espermicidas que atacarán a los espermatozoides de encuentros anteriores. Bien pensado, quizás sí exista una justificación evolutiva a que los hombres estén más obsesionados que las mujeres con el tamaño de su pene. Pero de verdad, no hay para tanto. La cifra anterior del 45% de hombres que querría tener un pene más grande procede de una encuesta online a más de 52,000 hombres y mujeres heterosexuales, que reveló también que el 85% de las mujeres se sentían plenamente satisfechas con el pene de sus parejas. Interesante discordancia.
Opiniones individuales hay innumerables. Si juntáis a un grupo de amigas en un bar y les preguntáis sobre la importancia del miembro masculino, algunas os dirán que importa más y otras que menos, pero casi todas coincidirán en que no es de los factores más importantes en un encuentro sexual. Evitando casuística y recurriendo a muestras de tamaño más amplio, un estudio holandés preguntó sobre aspectos relacionados con su sexualidad a 375 mujeres ingresadas en el hospital tras dar a luz. Solo el 1% clasificó la longitud del pene como muy importante, el 20% como importante, 55% no importante y 22% no importante en absoluto. Dieron respuestas parecidas sobre el grosor, pero en general la mayoría afirmaba que la anchura era más importante que la longitud. Resultados parecidos obtuvo una encuesta entre estudiantes estadounidenses, en la que el 45% de chicas decía que el grosor era más importante que la longitud y solo el 5% opinaba lo contrario. Para el resto era indiferente. Masters y Johnson crearon el mito de que el tamaño no importa al asegurar que la vagina se adaptaba al pene, pero fisiológicamente parece que un pene grueso puede estimular mejor las partes externas de la vagina y el clítoris. Aunque claro está, el factor clave serán los movimientos más hábiles y la conciencia de qué posiciones excitan mejor los genitales del amante. El tamaño importa, pero no tanto. ¿Cuál es el tamaño normal del pene? Históricamente, los urólogos han tomado 3 tipos de medidas: flácido, erecto y extendido. Es decir, en estado flácido hay que cogerlo de la punta y estirarlo al máximo. Si sentís curiosidad, el estado extendido y el erecto son casi equivalentes, pero el flácido puede dar muchas sorpresas, pues no se relaciona en absoluto con el tamaño tras la excitación. En inglés, a los penes que crecen significativamente del estado flácido al erecto se les llama growers y son 8 de cada 10, mientras que 2 de cada 10 hombres tienen showers, o penes que siempre están bastante hinchados y no cambian muchísimo de tamaño en el momento de la erección. Sobre el tamaño medio del pene, el primer estudio documentado fue publicado en 1899 por el alemán Heinrich Loeb, quien tomó medidas a 50 individuos y estableció que la media era 9,4 centímetros en estado flácido. En 1942, Schoenfeld situó la marca en los 13 centímetros extendido, y comparando por edades observó que la longitud no parecía cambiar al envejecer. En 1948, Alfred Kinsey examinó una enorme muestra de hombres estableciendo 9,7 centímetros en estado flácido y unos generosísimos 16,74 centímetros de media extendido. Por sorprendente que parezca, no fue hasta 1992 que se publicaron las medidas de penes erectos. 150 hombres europeos se dejaron inyectar papaverina y prostaglandina para generar la erección, obteniendo 14,5 centímetros de longitud y un grosor en la parte media de 11,92 centímetros de circunferencia. El estudio más amplio hasta la fecha llegó en 2001, cuando investigadores italianos midieron el miembro de 3.300 compatriotas de entre 17 a 19 años para establecer una longitud extendida de 12,5 centímetros, 9 centímetros en estado flácido y una circunferencia de 10. Una de las conclusiones del estudio italiano era que el tamaño del pene sí que estaba ligeramente correlacionado con la altura y el peso del individuo. A más altura y peso, pene un poquito mayor. Eso significa que ese movimiento con los dedos pulgar e índice, indicando una aparente relación inversa entre altura corporal y longitud del pene, lo siento por algunos, pero no está avalado por la ciencia. En principio, el pene se mide desde la punta hasta la base en la pared abdominal, pero hay mucha irregularidad en la metodología de medición. Un estudio de 2011 con 2.276 turcos situó el pene extendido en 13,98 centímetros y una revisión de toda la bibliografía científica por urólogos estadounidenses concluyó que un pene convencional tenía de media entre 12,8 centímetros y 14,5 centímetros en erección, menos que los italianos, y 10 a 10,5 centímetros de grueso. Hay más curiosidades. En los años 80, un estudio con pocas muestras sugirió que el tamaño de los pies estaba relacionado con la longitud del pene, y a pesar de que en 2002 investigadores ingleses refutaron estos datos, la idea de que alguna parte del cuerpo pudiera estar relacionada con la longitud del pene quedó fijada en el imaginario popular. Ningún estudio ha establecido asociación alguna, salvo con la dichosa relación entre el dedo anular e índice como indicación de exposición a testosterona durante el embarazo.
Investigadores coreanos midieron el pene y los dedos de 144 hombres de 20 años y publicaron que cuanto más largo era el dedo anular respecto al índice, más largo era el pene. Los datos no están replicados todavía. Existen también dudas sobre la honestidad de 935 homosexuales que en 1999 respondieron una encuesta y al comparar con 4.187 heterosexuales salieron ganando 16,40 a 15,60 respectivamente. También dijeron que lo tenían más grueso. El estudio tuvo mucho impacto y es citado continuamente, pero también recibió severas críticas metodológicas argumentando que las medidas que cada cual haga de su pene no son muy objetivas. Otro estudio con 6.200 jóvenes búlgaros propuso que los hombres de áreas rurales estaban mejor dotados que los de la ciudad, sugiriendo que la mayor producción de testosterona durante la adolescencia podría favorecer esta relación. En 2009, otro estudio egipcio con 1.027 adultos observó que los hombres con disfunción eréctil tenían el pene ligeramente más pequeño, 11,2 centímetros extendido respecto a la media de 12,5 centímetros, especulando que problemas de inseguridad podría conllevar esta asociación. Y es que sobre el tamaño del pene hay más mitos que datos experimentales. Quizá por eso urólogos italianos prepararon un artículo titulado «La longitud del pene es normal en la mayoría de hombres que solicitan técnicas de alargamiento». Es cierto que cortando ligamentos en la base del pene se pueden ganar un par de centímetros y que existen otras técnicas tanto para alargarlo como para ensancharlo, pero todos los urólogos y sexólogos que he consultado me han dicho que siempre lo desaconsejan, incluso en casos de micropenes. Me aseguran que la mayoría de pacientes que llegan a sus consultas con dicha preocupación tienen penes normales, y la verdad, tras leer en la bibliografía todos los problemas derivados de estas técnicas, una psicoterapia parece el mejor tratamiento para penes considerados pequeños. El problema de los micropenes merece una consideración especial. Se trata de penes que en estado erecto son menores a 7 centímetros. Se calcula que afecta a 1 de cada 1.000 hombres, y no son fruto de la variedad normal, sino de causas congénitas que impiden el correcto desarrollo del pene, como poca segregación de la hormona gonadotropina en el hipotálamo o fallos en la segregación hormonal de los testículos durante el desarrollo embrionario. Digo problema porque a pesar de que el aspecto y el funcionamiento del micropene es convencional y muchos chicos aceptan bien la situación, en ocasiones sí suele conllevar dificultades para ellos y sus parejas. De todas formas, la realidad o el mito que siempre está en boca de todos y todas al hablar de estos asuntos es sobre si el color de la piel está relacionado con el tamaño del miembro. Conclusión: el color por sí solo no. La frase «no se puede generalizar» es rotundamente falsa. Sí se puede. De hecho, analizar estadísticamente correlaciones en la población es una de las grandes herramientas de la epidemiología para establecer asociaciones entre, por ejemplo, un tipo de dieta y la diabetes, fumar y el cáncer, o el abuso en la infancia y la aparición de violencia sexual de adulto. Estas asociaciones sirven para establecer terapias o medidas preventivas mejor informadas, así como para investigar la causa de estas diferencias. Generalizar sí se puede. Lo que no se puede es individualizar y decir que una persona concreta será más violenta por el hecho de haber sufrido abusos en la infancia. Eso de ninguna manera. Pero conocer las correlaciones sí es útil para confirmar hipótesis o descartar mitos, aunque debe hacerse bien. Cuando trabajaba en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, NIH, recuerdo que asistí a un seminario interno sobre estudios genéticos y minorías en población estadounidense. Estaban debatiendo sobre la mayor predisposición a la diabetes en latinos, Tay-Sachs, en judíos, glaucoma en afroamericanos, cuando se levantó un investigador pequeñito, delgado y negro y espetó algo así como: «Lo llevo diciendo internamente desde hace tiempo y nadie hace caso. Mi familia procede de una región de África que nada tiene que ver con los descendientes de afroamericanos que llegaron aquí en la época de la esclavitud. Sin embargo, para los estudios cuento igual como negro. Es un grave error». Explico esta anécdota para reflejar lo que de momento dice la ciencia, que, habiendo visto una correlación entre altura, peso corporal y tamaño del pene, evidentemente un afroamericano de 1,90 m tendrá un pene más grande que un oriental que pese la mitad, pero no por su color de piel ni por su raza. Tras vivir 8 años en China sin pareja estable, mi amiga Laure no está muy de acuerdo y dice que las leyendas populares tienen su fundamento.
Ian asegura que siente predilección por los chicos negros, mirándome con una cara que insinúa que estoy celoso. Pero cuando le pregunto a Ann si sus parejas negras han sido fornidas o escuálidas, me confirma que más bien eran grandotes. A pesar de eso, es justo reconocer que todavía no se ha publicado ninguna investigación científica, posiblemente por la poca utilidad que tendría, que compare estadísticamente una muestra amplia de tamaños entre diferentes nacionalidades o razas. Un estudio con población india concluyó que la media era de 13 centímetros, significativamente más pequeña que en otros países, y otro en Nigeria que la población negra tenía el pene ligeramente más largo que la caucásica, pero ambos muestran medidas absolutas sin ponderar por altura o constitución corporal. El tamaño del pene continuará siendo un tema no resuelto por la ciencia, simplemente porque en realidad no hay un motivo justificado para investigarlo. La medicina sexual tiene preocupaciones mucho más serias.